Buenas noches, mi nombre es Luisana Marcano y hoy nos convoca un tema de suma relevancia en el derecho tributario venezolano. Es el estudio de la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Antes de entrar en los artículos, debemos entender la filosofía de este tributo. ¿Por qué el Estado nos cobra cuando un familiar muere? La respuesta reside en la función social de la propiedad. El Estado busca una redistribución de la riqueza y un control social sobre la transmisión de los bienes. No es un impuesto nuevo, su raíz es histórica y busca que el patrimonio no se quede estancado, sino que contribuya al gasto público en el momento del cambio de titularidad, por supuesto. A lo largo de esta exposición vamos a desglosar los elementos que componen esta obligación y cómo impactan en la realidad del ciudadano común. Entonces, analicemos los elementos técnicos. Esto es lo que llamamos, por así decirlo, el esqueleto del impuesto. El hecho imponible es la apertura de la sucesión. Pero, ¿qué significa esto legalmente? Significa que al momento exacto de la muerte, obviamente la muerte clínica probada con acta de defunción, el patrimonio ya no tiene dueño, pasa a los herederos. Ese salto de propiedad es lo que el Estado grava. En cambio, los sujetos pasivos se definen de esta forma porque no todos los herederos son iguales ante la ley. Tenemos a los herederos legitimarios, que son hijos, padres, esposos, y los legatarios, que son aquellos que reciben por testamento. Es importante destacar que la responsabilidad es solidaria. Si son tres herederos y uno no paga, el CENIAT no puede actuar contra los otros. La base imponible y el inventario crítico es donde el proceso se vuelve lento. No es solo sumar casas y carros, hay que incluir acciones, bonos, derechos de crédito, propiedad y usufructo, deducciones pasivas. Es la ley justa al permitirnos deducir las deudas. Pero estas deudas deben tener fecha cierta. Es decir, deben estar notariadas y ser deudadas bancarias, comprobables. No pueden inventar deudas para bajar el impuesto. Ahora entramos en el terreno de la ejecución. ¿Cómo se calcula y cómo se paga este impuesto? Este es quizás el punto más crítico para cualquier abogado o ciudadano, porque un error en el cálculo puede acarrear reparos fiscales importantes. Primero, hablemos de la tarifa número 1 en Venezuela. El impuesto no es una tasa fija, sino una tarifa progresiva. ¿Qué significa esto? Que a mayor patrimonio es mayor el porcentaje que se debe pagar. Pero no solo depende del dinero, sino del grado de parentesco. La ley establece 4 grupos. En el primer grupo están los ascendientes, descendientes, cónyuges e hijos. Para ellos la ley es más benévola, con tasas que van desde el 1% hasta el 25%. En el segundo grupo están los hermanos y sobrinos, por derecho de representación. Aquí la carga sube, empezando en un 5%. El tercer grupo incluye a otros colaterales, de tercer y cuarto grado, donde la tasa inicial es del 6%. Y finalmente el cuarto grupo, que son los extraños o parientes lejanos, donde la tasa es la más alta del sistema tributario venezolano, llegando hasta un 55% del patrimonio heredado. Para hacer este cálculo, la ley utiliza la unidad tributaria. Debemos convertir el valor de los bienes a unidades tributarias según el valor vigente al momento de la muerte. Ubicarlo en la tabla, aplicar el porcentaje y luego restar lo que llamamos el sustraendo, que es la cantidad fija que la ley permite descontar para que el cálculo sea exacto. Respecto al procedimiento administrativo, es estrictamente digital, a través del portal del CENIAT. En el primer paso, el RIF sucesorial. Es el acta de nacimiento de la sucesión. Sin este documento no existe entidad jurídica ante el fisco. Es decir, se requiere el acta de defunción, las cédulas de todos los herederos y los documentos que prueban el parentesco.
El segundo paso es un poco más sencillo, la declaración autoliquidada. Los herederos, bajo fe de juramento, vacían toda la información del inventario en el sistema. Tienen hasta 180 días hábiles para hacerlo. Es vital entender que son días hábiles, es decir, no cuentan sábados y domingos ni días feriados, bancarios o nacionales. Esto nos da un margen real de unos 9 meses aproximadamente. Y en el tercer paso, el pago. Una vez generada la planilla, el pago debe hacerse efectivo o transferencia en los bancos receptores de fondos, donde nos da cavidad a la solvencia. Una vez que el CENIAT verifica el pago y la documentación y emite el certificado de solvencia sucesorial, pues quiero enfatizar en que la declaración es irrevocable. Una vez enviada, si olvidamos un bien, debemos hacer una declaración sustitutiva o complementaria, lo cual reinicia ciertos lapsos y puede generar intereses moratorios. Si no se hace correctamente, por eso, la precisión en este bloque es la diferencia entre una sucesión exitosa y un conflicto legal de años. Entremos ahora en un área que me genera muchas dudas y es la de los beneficios fiscales. El legislador venezolano, consciente de la necesidad de proteger la estabilidad de la familia, estableció las exenciones. El punto más relevante aquí es la vivienda principal. No se trata solo de decir, es mi casa. Legalmente, para que este inmueble no pague impuesto, debe haber sido el asiento permanente del hogar del causante y estar inscrita como tal en el registro del CENIAT. Si el fallecido no hizo este trámite en vida, los herederos deben consignar pruebas ante la administración tributaria, por supuesto. Es una protección al derecho a la vivienda, evitando que la familia tenga que vender su hogar para pagar el impuesto, pero no se queda ahí. También están exentos los depósitos de ahorro. Estos constituidos en instituciones financieras, las prestaciones sociales y los seguros de vida. ¿Pero por qué? Porque son considerados patrimonio de subsistencia. El Estado entiende que estos recursos son la primera línea de defensa económica de una familia, que acaba, por supuesto, de perder a su principal proveedor. Además, existen exoneraciones, que a diferencia de las exenciones, son beneficios que el Ejecutivo Nacional puede otorgar por decreto de manera temporal, ya sea para incentivar un sector o por razones de emergencia nacional. En cambio, la tramitología y los riesgos hacen referencia al procedimiento no opcional, lo cual es una carga pública. Una vez que tenemos el RIF sucesorial, debemos enfrentar el calendario. Los 180 días hábiles son un plazo para declarar y parece mucho, pero obtener la solvencia de otros impuestos, los estados de cuenta, los títulos de propiedad registrados, puede tomar meses. Si no declaramos a tiempo, entramos en el terreno de los ilícitos tributarios. Según el Código Orgánico Tributario, las multas pueden ser extremadamente altas, calculadas sobre el impuesto dejado de pagar. Pero el riesgo no es solo la multa, el riesgo es la parálisis patrimonial. Sin el certificado de solvencia sucesorial, el patrimonio queda en un limbo jurídico. No se puede enajenar bienes, no se pueden movilizar cuentas bancarias, ni se pueden cobrar dividendos de acciones. El Estado utiliza este certificado como un mecanismo de presión para asegurar que el tributo sea liquidado antes de que la riqueza cambie de manos definitivamente. Entonces, para darle un sentido a todo esto, analicemos el caso de la sucesión del señor Rodríguez. Él fallece dejando un apartamento, un vehículo, una pequeña deuda personal. Sus herederos son su esposa, su hija y su hija única. En el abordaje teórico, identificamos que ambas pertenecen al grupo de parentesco más cercano, de primera línea. Su tarifa será la más baja de la tabla, pero aún así deben declarar. En el abordaje práctico, pues lo primero es separar la vivienda principal para que esto no sume al monto a pagar.
Luego valoramos el vehículo según los precios del mercado, esto pues todo de forma actual. Es vital restar los gastos del luto y el entierro, los cuales deben estar soportados por facturas legales de la sucesión. En el resultado, al restar las deudas y los beneficios fiscales del valor total de los bienes, obtenemos la base imponible. Sobre ese monto final aplicamos el porcentaje que dicta la ley. Una vez pagado en el Banco Receptor de Fondos Nacionales, se emite la solvencia y la familia Rodríguez podrá entonces finalmente poner esos bienes a su nombre de forma legal. Para concluir, la ley de impuestos sobre sucesiones y donaciones es una pieza clave de nuestra arquitectura tributaria. Más allá de la recaudación, su importancia radica en la formalización de la propiedad privada y asegurar que la transmisión de la riqueza se haga de manera ordenada y legal. Sin embargo, como reflexión final, debemos considerar si los plazos y los métodos de valoración actuales se ajustan a nuestra realidad económica. Un proceso sucesorial lento es un proceso que castiga al heredero en momentos de vulnerabilidad. Socialización, entonces, los invito pues a que me respondan por el foro si ustedes consideran que el CENIAT debería simplificar aún más la declaración sucesorial para evitar que los ciudadanos caigan en multas por falta de asesoría técnica. Espero sus comentarios por el blog. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que estén muy bien.